Señor les bendiga. Es un gusto estar un domingo más en la casa de Dios. Nos gozamos al vernos unos a otros, aunque seguimos con distancia. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor. Una disculpa, hemos tenido bastantes fallas tecnológicas, pero gracias a Dios ya estamos aquí. También mandamos un saludo a aquellos que pudieran estar viendo la transmisión en vivo en este momento. Y permíteme leerle un versículo. Usted ya lo conoce, lo vamos a recordar. Es el Salmo número 115:1, que dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Vamos a hacer una oración, hermano, le invito a que se ponga de pie en su lugar. Padre, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno en gran manera. Y en este momento, Señor, oramos dándote la gloria y la honra solamente a ti. Que no sea para nosotros, que solamente sea para ti, Señor, porque tú eres digno de ella. Te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Señor, porque podemos estar reunidos en tu nombre, Señor, y sabemos que tu presencia está aquí. En este momento queremos entregarte este culto. Queremos que sea como un olor fragante para ti, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas que haya delante de ti y permite que nuestra adoración fluya en este momento, Señor. Glorifícate porque todo es para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a entonar un canto. Bueno, es un himno, el himno 529, que lleva por nombre a Dios el Padre Celestial. Y dice: a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos a alabar a Dios el Padre Celestial, a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador.
La palabra de Dios dice en Salmo 66, alabanza por los hechos poderosos de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Salmo 150. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos muy agradecidos con usted, Padre, por la infinidad de bendiciones, Señor, que derrama nuestras vidas. Agradecemos también, Señor, porque pues este año nos permite cumplir un año más como iglesia. Agradecemos, Señor, porque si bien pareciera que una iglesia se mantenga por tantos años, es sencillo, Señor. Podemos ver, Señor, en diferentes países de que no lo es, de que hay iglesias, Señor, que batallan, Señor, que sufren, Señor, con el gobierno, con enemigos, Señor, contrarios a la fe. Y pues en este momento agradecemos, Señor, porque usted nos tiene aquí. Rogamos, Señor, que podamos cumplir la misión que tenemos, Señor, como iglesia, que podamos ser luz, Señor, que podamos ser sal
que podamos ser ese lugar, Señor, donde las personas puedan recurrir a encontrarse con usted, Padre. Rogamos por los que conformamos la iglesia, Señor, para que pongamos de nuestra parte y seamos de edificación entre nosotros y seamos de testimonio para los de afuera, Padre. Gracias, Señor, por estos 36 años que nos ha dado. Y pues, Señor, en sus manos nos ponemos para seguir, Señor, adelante, Señor, que usted nos siga manteniendo y que mientras estemos aquí, Señor, como iglesia, pues sigamos siendo ese candil, Señor, en la oscuridad. En sus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar otro canto más, Perfume a tus pies. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor les bendiga. Como decíamos el domingo pasado, este es un culto diferente, no ha habido otro igual. Estamos, de alguna manera, hermanos, no podíamos haber pasado por alto la gratitud a Dios, porque el pasado 23 de este mes, que ya está por concluir, Dios nos ha permitido, hermanos, cumplir como iglesia 36 años. Nunca habíamos estado así, ¿verdad? A la distancia, ni con cubrebocas. Pero bueno, de alguna manera, hermanos, aquí estamos, gracias a Dios.
Dios nos ha dado la vida hasta este día, hermano, nos ha guardado de ese virus tan contagioso, ¿verdad? Que por ahí anda todavía. Pero, hermanos, hasta ahora debemos de seguir confiando en la protección de Dios. Claro, hay que tomar nuestras medidas sanitarias, ¿verdad? Hay que quedarnos en casa si no es imprescindible salir, hermanos. Pero esta actividad es prescindible, hermanos, es muy importante, ¿sí? Yo creo que por estar aquí nadie nos vamos a contagiar, hermanos, porque yo creo que el que me guarda a mí y el que te guarda a ti es el Señor. A lo mejor nos podemos contagiar en otro lado, ¿verdad? Pero aún así hay que cuidarnos y sobre todo, hermanos, la protección máxima viene de Dios. No dudemos eso, hermanos, jamás, ¿sí? Dios es más poderoso que cualquier virus. Amén, hermanos. Amén, gracias al Señor. Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias para meditar en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Y lo vamos a leer juntos, hermanos, a una sola voz. Esperamos a que todos encuentren su pasaje, Mateo capítulo 16, verso 18. Si ya estamos listos, acompáñame a leer la palabra de Dios que dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? De este versículo, hermanos, habremos de meditar en la parte que dice: edificaré mi iglesia. Le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar al Señor, vamos a pedir la bendición de Dios para este mensaje, que toque la fibra más íntima de nuestro ser, hermanos, y nos mueva, ¿verdad?, a la acción. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana, en este hermoso día, Señor, que tú has hecho para que tu pueblo se reúna, Padre. Unos quizás ya lo hicieron más temprano, otros están ahorita juntamente con nosotros, Señor, reunidos en tu nombre, gozosos, pero también dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Habla a tu iglesia, Señor, presente, y glorifica tu santo nombre. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El título de este sermón, hermanos, de aniversario es El sueño de Dios. Claro, cuando hablamos de sueño, no pensemos que se refiere a cuando tú y yo soñamos, ¿verdad? Durante la noche. Yo a veces me acuerdo lo que sueño, a veces no me acuerdo. A lo mejor te pasa a ti también, ¿sí? Y es que dice la Biblia que Dios nunca se duerme, hermanos. Nunca se descuida. Por eso hay que poner toda nuestra confianza en que Dios nos protege. Si usted puede leer más tarde, durante el día, el Salmo 121, dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y nosotros somos el verdadero Israel. Dios no se cansa, no se duerme, no se distrae. Él está muy al pendiente de cada uno de sus hijos, de cada una de sus hijas. El sueño de Dios. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, hermanos. Y el domingo pasado veíamos que la iglesia se compara con un cuerpo físico de un ser humano, en donde tú y yo formamos parte de ese cuerpo espiritual. Dijimos también que cada uno de nosotros, hermanos, estamos bien unidos a ese cuerpo y tenemos una función muy importante. Así es que la iglesia se asemeja a un edificio. Es lo que vamos a ver en esta mañana, hermano. No solamente la iglesia, somos un cuerpo vivo, un cuerpo, hermanos, que se mueve, que tiene vigor, que tiene vida, pero también la iglesia de Cristo somos comparados con un edificio. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 9. Vea en su Biblia, por favor, busque este pasaje. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 9. Y es el apóstol Pablo quien habla a la iglesia de Corinto. Pero en esta mañana
nos lo dice a nosotros, Iglesia Cristiana Bautista Nazaret. Dice el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Yo no sé aquí en Guadalajara, ¿verdad? Con eso de que nuestra ciudad está constantemente cambiando, no sé en la actualidad cuál es el edificio más alto de Guadalajara. No sé si usted tenga el dato, pero pensemos en esa imagen, hermanos, de un edificio que está en construcción, muy, muy alto. Eso es la Iglesia Nazaret, hermanos. Eso somos nosotros. Un edificio que estamos en construcción. También en Efesios, poquito más adelante, en el capítulo 2, versículo 21, Efesios capítulo 2, en el versículo 21, notemos también lo que dice Pablo ahora a la iglesia de Éfeso. Y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese es el sueño de Dios, hermanos, el sueño de Cristo. Edificaré mi iglesia, porque nosotros tenemos un dueño, y ese dueño es Cristo Jesús. Esta iglesia, hermanos, si ha prevalecido a lo largo de 36 años, se debe a eso justamente, hermanos. A que esta iglesia, ¿verdad?, tiene como fundamento la piedra principal, la piedra angular, que es Cristo Jesús. Y Dios es el dueño, hermanos. Quizás muy pocos quedan de los que iniciaron esta obra. Muchos ya no están, algunos han sido llamados a la presencia de Dios, pero la iglesia Nazaret sigue aquí. Yo no sé si el próximo año usted y yo vamos a estar aquí para celebrar el 37 aniversario con la ayuda de Dios. Pero si no estuviéramos el próximo año, hermanos, estoy seguro que muchos de ustedes sí van a estar, o sí vamos a estar, y estaremos celebrando, esperamos en mejores condiciones, 37 años, porque de aquí a que los cumplamos vamos a estar edificando, hermanos, la iglesia de Cristo. Significa entonces la frase edificaré mi iglesia, que tú y yo debemos de seguir a Cristo en este sueño de Dios, en este sueño de Cristo. Edificaré. Tú y yo nos decimos cristianos, las hermanas cristianas. ¿Por qué, hermanos? Porque nos identificamos con Cristo, porque estamos en ese deseo de imitar a Cristo, de ser como Cristo, de hacer como Cristo. Y si Él dijo, ¿verdad?, en este pasaje de Mateo 16, 18, edificaré, significa que esto está vigente, hermanos. Ahora mismo, a pesar de que a nivel mundial todos los países estamos pasando por una pandemia, pero hermanos, Dios no ha dejado de trabajar. La iglesia no se ha detenido, hermanos. La iglesia está cada día siendo edificada por Cristo. Pero en esta mañana, hermanos, es muy importante que tú te lleves este pensamiento. Únete, hermano, únete, hermana, unámonos a ese sueño de Dios. Edificaré mi iglesia. Tú y yo tenemos una parte muy importante, hermanos, y lo vamos a ver en esta mañana. Sobre de qué está edificada la iglesia de Cristo, hermanos. Como ya lo vimos en Efesios 2, 20 al 22. Primeramente, la iglesia de Cristo, hermanos, que está siendo edificada ahora mismo, dice, está siendo edificada sobre Cristo mismo. Imagínense, levantar un edificio de muchos pisos requiere de un buen fundamento, ¿sí? Cristo es la principal piedra del ángulo. Ese es el secreto para que una iglesia prevalezca, hermanos. Y por cierto, dice ahí también en Mateo 16 que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. Como iglesia, a lo largo de 36 años hemos pasado por dificultades, hermanos. Hemos perdido varios miembros durante el trayecto de 36 años. El diablo ha intentado detener la obra que como iglesia hemos llevado a cabo durante 36 años, pero no lo ha logrado ni lo va a lograr.
edificados entonces sobre Cristo, quien es la principal piedra del ángulo. Pero también dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Lo que los apóstoles en el primer siglo enseñaron y predicaron es lo mismo que nosotros hemos hecho y seguiremos haciendo, hermanos. Es una base sólida, porque está fundada la iglesia de Cristo sobre Él mismo, quien es la principal piedra del ángulo, y también sobre la base del fundamento de los apóstoles. En 1 de Pedro, vayamos a este pasaje, hermanos, ahora, 1 de Pedro, capítulo 2, ¿sobre qué más está edificada la iglesia de Cristo? Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 y 5. Y aquí es donde entramos tú y yo, hermanos. Si no tienes Biblia, escucha por favor lo que dice la palabra de Dios. 1 de Pedro 2, 4 y 5. Acercándoos a Él, quien es Cristo Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cuántos ven así a Cristo Jesús, hermanos? Como alguien precioso, como la principal piedra del ángulo, una piedra viva. Ahora quiero que lea conmigo el versículo 5, hermanos, a una voz. Versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué nos enseña este versículo, hermanos? A través del apóstol Pedro, que tú eres una piedra también. Cristo es la principal piedra del ángulo, pero un edificio, hermanos, si vamos a levantarlo, a construirlo, requiere piedras vivas, piedras fuertes, que resistan todo el peso. Muy importante, hermanos, la base, ¿verdad? Sobre de qué estamos construyendo un edificio, que en este caso es la iglesia. Y un poquito más atrás ahora en Gálatas 2:9, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Vea lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia de Galacia. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Quiere repetir conmigo esa frase? Eran considerados como columnas. ¿Sí? De esta iglesia, hermanos, donde nosotros nos congregamos, ¿es usted una columna? Una columna es algo parecido a esto, ¿verdad? Que sostiene, hermanos, la parte de arriba. Y sin ello, pues simplemente no tendríamos, ¿verdad?, esa parte que para nosotros es la parte educativa, la parte social. Pregúntese, hermano, en esta mañana, ¿qué soy yo? Unos pueden decir, yo soy una piedra también, una piedra más, ¿sí? Pero otros pudiéramos decir, yo soy columna, lo que sostiene a la iglesia de Cristo. Ojalá y que tú te veas como una columna, no como una piedra solamente, hermanos. Vamos adelante a otra pregunta, hermanos. ¿Cómo se edifica la iglesia de Cristo? ¿Cómo? Es una pregunta, hermanos, que debemos de planteárnosla. Si tú eres una piedra que ha sido puesta en el cimiento de esta iglesia, te estarás preguntando cómo se edifica la iglesia de Cristo. De acuerdo a Hechos 9:31, dice, andando en el temor del Señor, y las iglesias eran edificadas. ¿Sí? Si usted está tomando nota, la primera cosa que queremos resaltar, cómo se edifica la iglesia de Cristo, tú y yo, hermanos, hermana, debemos de andar en el temor del Señor y así ir edificando cada día la iglesia de Cristo. Ahora, 1 Corintios 8:1 dice una frase ahí: el amor edifica. Hermano, ¿cómo te muestras para con tus hermanos en Cristo aquí, a la hora de reunirnos o en otro lugar? ¿Verdad?
Estamos edificando la iglesia de Cristo cuando tratamos a los demás con el amor de Dios. El amor edifica, hermano, que no se te olvide, muy importante eso. Primera Tesalonicenses 5:11, ¿cómo se edifica la iglesia de Cristo? Mediante la participación de todos. Primera de Tesalonicenses, quiero buscar y leer este pasaje, si usted lo quiere buscar, adelante, si no, escuche nada más. ¿Cómo se edifica la iglesia de Cristo? Primera Tesalonicenses 5:11. Os rogamos, hermanos, en el 11, estoy leyendo el 12. El 11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué importante, hermanos, que pongamos en práctica cada día para que esta iglesia sea edificada. Que tú me edifiques a mí, que yo te edifique a ti también. Edificaos unos a otros. Simplemente la presencia, por verlos, a mí me edifica, hermanos. No sé usted. A mí me hace sentir gozoso, ¿sí? Así es que mediante la participación de todos podemos edificar cada día la iglesia de Cristo. Judas, versículo 20, otro elemento más. ¿Cómo se edifica la iglesia de Cristo? De acuerdo a Judas, versículo 20, mediante la fe de todos. Mediante la fe de todos. Si tú tienes fe, si tú y tú y tú y yo tenemos fe, hermanos, sobre esa base es que se logran grandes cosas. Sobre la base de que todos los creyentes tengamos fe en Dios. Que no dudemos, hermanos, que no nos detengamos. Qué importante es para construir día a día la iglesia de Cristo, la fe. Actuar por fe, hermanos. Ahora, 1 Corintios 14:4, otra manera cómo se edifica la iglesia, mediante el uso de los dones. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué pasa, hermanos? Edifica a la iglesia. Hermano, cuando tú aceptaste a Cristo, Dios te dio un don, por lo menos. Lo estás poniendo para edificar a tus hermanos en esta iglesia. ¿Estás sirviendo al Señor con tus capacidades, con tus dones, tus talentos? Qué importante, hermanos, lo que estamos considerando. Mateo 9, 36 y 37. Otra manera cómo se edifica la iglesia de Cristo es mediante la oración. Veamos este pasaje, hermanos, en Mateo capítulo 9, versículos 36 y versículo 37. Permítame leer primero el 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La oración, hermanos, es importante para edificar esta iglesia donde Dios nos ha puesto. Cada día pidámosle a Dios con todo nuestro corazón: Señor, levanta, envía obreros a tu mies. Necesitamos, hermanos, que más de ustedes se involucren. Hay mucho que hacer, hermanos. Realmente nadie estamos de más aquí en la iglesia, hermanos. Nadie sobramos. Todos tenemos una función como parte del cuerpo de Cristo. Ahora, Juan 1, 29. Este versículo, hermanos, es determinante para que la iglesia Nazaret, nosotros, hermanos, sigamos edificando la iglesia de Cristo. Vean este versículo, hermanos, muy, muy importante.
Dice en capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. He aquí el Cordero de Dios. Tú y yo, hermanos, tenemos que estar haciendo lo mismo, decirle a la gente: Cristo quita tu pecado. Él te perdona, Él te transforma. Y muchas de esas personas estarán aquí a lo largo de todo este año, mientras llegamos a cumplir 37 años. Señalemos a la gente a Cristo, hermanos. Digámosle: en Cristo hay esperanza, en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación. ¿Quieres seguir a Cristo? Muchos de ellos lo harán. Ahora, ahí mismo en Juan 1:40 y versículo 41, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Lo que hizo Felipe, hermanos, ¿lo estás haciendo? ¿Estás contando a los demás? Ven a Cristo, ven a la iglesia y ve. Cerciórate por ti mismo. Ven y ve. Ahora leo ahí, hermanos, en este capítulo 1 de Juan, el verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué hizo allí? De acuerdo al versículo 41, hermanos, cuando dice: este halló primero a su hermano Simón. Algunos han hecho, ¿verdad?, un estudio y se ha elaborado una tarjeta, que es la tarjeta llamada como Operación Andrés. ¿Sí? ¿Has ido a tu familia y les has contado de Cristo? Les has dicho: he hallado al Mesías, he hallado al Hijo de Dios, he hallado a aquel que ha transformado mi vida, y si tú quieres puede transformar la tuya. ¿Quieres tú venir al conocimiento de Cristo? Esto es fundamental, hermanos, para que la iglesia de Cristo sea edificada. Hechos 16:2. No lo voy a buscar, no lo voy a leer, pero se lo voy a compartir, hermanos. Habla de Timoteo. Y ahí en Hechos 16:2 dice que todos daban buen testimonio de Timoteo. Todos, aún los griegos. Su padre era griego. Y cuando dice que todos, es que judíos y griegos, los que conocían a Timoteo, decían: es una buena persona, es una persona diferente. Si vamos a edificar la iglesia de Nazaret, hermanos, cuida tu testimonio, hermano, porque los malos testimonios destruyen la iglesia de Cristo. Pero los buenos testimonios, hermanos, van a ser como un imán que atraiga a otros a los pies de Cristo. También en Mateo 6:19, quiero buscar también este versículo, hermanos, cómo se edifica la iglesia de Cristo. Mateo 6, versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si esta iglesia ha prevalecido, hermanos, es por la fidelidad de hermanos que han ofrendado de las bendiciones de Dios, que han diezmado y lo siguen haciendo, hermanos.
Dice Malaquías 3:10, que haya alimento en mi casa. Necesitamos seguir ofrendando, seguir diezmando, hermanos, para que esta iglesia siga llevando esta función que, como lo hemos estado viendo, nos habla del sueño de Dios. ¿Nadie se me está durmiendo, hermanos, hablando del sueño? Creo que no, ¿verdad? Muy bien, vamos a terminar ya, hermanos, con otra pregunta. ¿Qué papel tienes tú y yo en edificar la iglesia de Cristo? Esto es lo interesante, hermanos. Ponga mucha atención. Espero que nadie esté distraído, ¿verdad? ¿Qué papel tienes tú y yo en edificar la iglesia de Cristo? Como lo vimos al principio, 1 Corintios 3, dice, somos colaboradores de Dios. Repetimos esa frase, hermanos, todos juntos. Somos colaboradores de Dios. Pero ¿lo somos de hecho y en verdad o nada más de palabra? ¿Sí? Dios trabaja incansablemente, hermanos. Cristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero tú y yo, hermanos, trabajamos para Dios. Y Él trabaja en nosotros. Y trabaja dentro de nosotros. Cuando digo que Dios trabaja dentro de nosotros, es porque Él está transformando mi ser, tu ser. Mientras Dios no te transforme, no me transforme, no estamos trabajando para Dios. No lo estamos haciendo, hermanos. Él obra entonces en nosotros, por medio de nosotros y dentro de nosotros. Tú y yo podemos destruir o construir la iglesia de Cristo. ¿Sabías eso, hermano? Tú y yo podemos hacer mucho daño a la iglesia de Cristo. No conozco muchas iglesias, pero sí muchas han sido severamente lastimadas, ¿verdad? Por muchas razones, hermanos. Malos testimonios, falta de oración, falta de compromiso. En 1 Corintios 3:17 hay una advertencia, hermanos, para aquellos que destruyen la iglesia de Cristo. Obvio, no debemos de ser así, hermanos. Debemos de ser de los que construyen cada día, de los que edifican la iglesia de Cristo. Veamos este versículo, hermanos, primero a los Corintios capítulo 3, en el verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Yo no quiero eso para mi vida, hermano. No sé tú. Yo no quiero que Dios me destruya, que Dios me lleve, ¿verdad?, de este mundo, me quite la vida. Y mucho menos yo no quiero ir al infierno. Pero para los que destruyen o han destruido la iglesia de Cristo, lo que les espera, hermanos, no es nada agradable. Dios va a destruir a los que destruyen el templo de Dios. Necesitamos ser de los que construyen. Somos colaboradores con Dios en el sueño de Dios. Lo que destruye, hermanos, severamente a una iglesia de Cristo es la carnalidad, la mundanalidad. Usted recuerda el caso de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Allí había mucha carnalidad, hermanos. Pablo les dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Hermano, si como iglesia vamos a construir, vamos a seguir edificando la iglesia de Cristo, necesitamos ser cristianos espirituales. ¿Eres un cristiano espiritual? ¿Una cristiana espiritual? ¿O tienes duda al respecto? Por nosotros mismos no podemos edificar la iglesia de Cristo, hermanos, en nuestras fuerzas, con nuestros propios planes, con nuestra propia forma de hacer las cosas, sino a través de la dirección y la guía de Jesucristo y ayudados, hermanos, por el Espíritu Santo. Él es el que está con la iglesia, hermanos.
ahora mismo. Para los que edifican la iglesia de Cristo, hay una recompensa. Vayamos ahí a 1 Corintios 3, versículo 8. 1 Corintios 3:8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto a mí, hermanos, me anima, me alienta, me motiva, me hace seguir tenazmente, hermanos, sembrando la palabra de Dios, para que cada día, hermanos, se esté edificando este edificio de Dios que es la iglesia, y que para Cristo es un sueño, para Dios es su máximo sueño. Acuérdate del pasaje inicial: edificaré mi iglesia. No es mía, no es tuya, no es de nadie de nosotros, es la iglesia de Cristo, hermanos. Y Él nos la ha encomendado a ti y a mí, y tú y yo somos colaboradores. En el día que seamos llamados a juicio ante el tribunal de Cristo, ahí va a haber pérdida o recompensa. Si tú sembraste, si tú construiste, si tú edificaste para que la iglesia creciera, entonces va a haber recompensa. Y si no lo hiciste, hermano, sí vas a ser salvo, sí, pero no tendrás sino pérdida. Ahí mismo, hermanos, si continuamos en 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo decimos, hermanos, Jesucristo. ¿Sí? Ahora ve el versículo 12. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de quién, hermanos? De cada uno. Tu obra, hermano, hermana, mi obra. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué es el fuego, hermanos? En este caso, la palabra de Dios, ¿sí? Es como un fuego, hermanos, que nos quema por dentro. 14, ahí mismo: si permaneciere tu obra, mi obra, la obra de cada uno que sobreedificó, ¿qué va a pasar, hermano? Contigo y conmigo, recibiremos recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pérdida o recompensa, hermano. ¿Qué vas a recibir cuando llegues a la presencia del Señor? Que ya no tarda, hermanos. No tarda ese momento en que tú y yo vamos a dar cuenta. ¿Qué hicimos? Edificamos, sobreedificamos, construimos. Cuando Cristo dijo: edificaré mi iglesia, hermano, Él está contando contigo y conmigo. Acuérdate, somos colaboradores de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Damos gracias a Dios por hermanos que han pasado por esta iglesia y que han sido como una columna para que esta iglesia esté de pie, esté viva. Gracias por todos los hermanos que se han integrado a nuestra iglesia como una piedra viva, en donde Cristo es la principal piedra del ángulo, hermanos. No olvidemos eso. Estamos construyendo un edificio, hermanos. ¿Qué tan alto? Lo que Dios nos permita, no hay límite. Este edificio que es la iglesia, que está en construcción, la iglesia de Cristo, no tiene límite. ¿Cuántos pisos? Pero tú y yo podemos limitar hasta dónde llegamos, hermanos, edificando, construyendo cada día la iglesia de Cristo. Cierren sus ojos, vamos a orar en este momento. Señor, te agradecemos porque después de todos estos años que
tú nos has permitido recorrer como iglesia. Cristo nos ha sostenido. Cristo ha sido el sustento, el sostén de esta congregación. Señor, ayúdanos para integrarnos en este día y aceptar lo que tu palabra dice. Soy colaborador con Cristo en el sueño de Dios. Edificaré mi iglesia. Sigan orando, hermanos, con sus ojos cerrados. Si has entendido el mensaje en esta mañana, hermano, tú eres una piedra importante en esta iglesia. O tal vez quieres ser una columna que sostiene esta iglesia. Ponte de pie, hermano, hermana, por favor. Si tú quieres edificar la iglesia de Cristo conmigo y con otros más hermanos, ponte de pie allí en tu lugar, hermano. Gracias al Señor. ¿Alguien más quiere ponerse de pie? ¿Vas a poner tu parte, hermano, para construir, para edificar esta iglesia? ¿Estás dispuesto? ¿Te comprometes con Dios? No con esta iglesia, no conmigo, con Dios. ¿Vas a recibir pérdida o recompensa? ¿Quién más se quiere poner de pie? Hágalo en este momento. Voy a hacer una oración por todo aquel hermano o hermana que quiera edificar la iglesia de Cristo, que reconoce que somos colaboradores. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga sus vidas, de veras, hermanos. Gracias. Dios cuenta contigo, hermano, y conmigo. Pero a veces nosotros no respondemos. A veces sí respondemos. Y es lo que Dios quiere, hermano. Respóndele a Dios. Ponte de pie y dile: aquí estoy, Señor. Tal vez yo no puedo hacer mucho, pero lo que pueda hacer, lo que esté en mis manos, lo voy a hacer para edificar tu iglesia. ¿Alguien más se pone de pie, hermano? Hazlo en este momento. Vamos a orar. Señor, aquí estamos tus hijos, reconociendo que sin ti no podemos edificar nada, que es en vano, Señor, nuestros esfuerzos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, nos unimos a ti en esta mañana, haciendo un compromiso, Señor, de que vamos a edificar juntamente contigo tu iglesia Nazaret. Señor, bendice el esfuerzo de mis hermanos, su fidelidad. Guarda sus testimonios, guarda sus vidas, Señor. Y que en este año nuevo que hoy iniciamos, rumbo a nuestro 37 aniversario, podamos al final, llegado el día, Señor, decir: la iglesia se ha seguido edificando. El edificio de la iglesia de Cristo sigue en construcción. Y yo he puesto mi parte. Y yo también. Y aquel y aquella. Señor, gracias por la bendición, el privilegio de formar parte de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, que sea un año muy bendecido en ese sentido, Señor. Tu iglesia está dispuesta a unirse contigo, Señor, a trabajar contigo en el sueño de Dios. Edificaré mi iglesia. Bendecimos tu nombre, Padre, y agradecemos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Pero aquí no acaba, Señor. Tú nos seguirás ayudando. Tu promesa es: yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, Señor. Gracias una vez más por cada hermano, por cada familia, por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los hermanos adultos, los hermanos mayores, los que aquí, Señor, nos reunimos para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias por estos 36 años de vida eclesiástica. Bendecimos y alabamos tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos.
y que Dios nos siga usando, ¿verdad? Como Él quiera, y que nos dejemos de usar. Déjate usar, hermano, por el Señor. Él quiere usar tu vida. Él quiere que seas una bendición. Te rodean. Dios les bendiga, gracias, hermanos, y muchas felicidades. Ahora no nos podemos abrazar, no nos podemos saludar, pero hermanos, reciban mi abrazo como pastor. Les amo en el amor del Señor, hermanos. Ay de mí si no amara a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ay de ti, hermano. Así es que sí amamos la iglesia de Cristo, amamos la obra de Cristo. Bendiciones, hermanos, para todos ustedes. Y prepare su diezmo, prepare su ofrenda. Ya viene este tiempo especial de adoración a Dios, en donde reconocemos que Dios ha sido fiel a pesar de pandemias, a pesar de poco trabajo, a pesar de enfermedades. Dios no nos ha dejado, hermanos, y de eso vamos a ofrendar, de eso vamos a diezmar. Gracias, hermanos. Vamos entonces a pedirle a nuestra hermana Indelisa y a nuestra hermana Oralia. Aquí están al frente los dos alfolíes. Pasen, hermanas, por favor, una por un lado, otra por otro, para llegar hasta donde está usted y de esta manera hacer esta colecta de ofrendas y diezmos, hermanos. Oramos primero y después nuestras hermanas pasan a su lugar. Veo que algunos están tomando su sobre, se están preparando. Es el tiempo de hacerlo, hermanos. Vamos a dedicar estas ofrendas, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, de lo recibido de tu mano, de eso te damos, Señor. Nadie de los que estamos aquí podemos decir, tú nos has abandonado. Nadie, Señor. Porque en lo poco o en lo mucho, tú, Señor, eres fiel. Tu provisión no nos falta, Señor, cada día. Gracias por los trabajos de mis hermanos. Gracias por la fuente de nuestros ingresos. Y a ti, Señor, ofrecemos de todo nuestro corazón, y lo hacemos con un corazón alegre, con un corazón agradecido, no con tristeza, no por necesidad. Así ofrendamos y así traemos nuestros diezmos al alfolí. Por Cristo Jesús adoramos en este momento. Amén. Los anuncios y la oración final, hermanos. Próximo miércoles les invitamos para venir a orar. Acuérdense, es una manera de edificar la iglesia de Cristo. Véngase a orar, hermanos, de 8 a 9, próximo miércoles. Y como parte de los anuncios, hermanos, dos muy especiales. Dios está inquietando mi corazón, no sé el suyo, espero que también Dios lo haga. Hay mucha necesidad en la casa hogar de niños, hermanos, que ya fuimos varios de nosotros.
Hay mucha necesidad con esos niños. Son 50, 60 niños. Y yo quiero que como iglesia pidamos en oración a Dios que Él nos guíe, que Él nos diga cómo podemos apoyar ese albergue de niños. Es un proyecto, hermano, que yo, y a la vez es un reto, que yo hago a mi iglesia, hermano. Veamos por esos niños. Reto número 2. Vamos a iniciar clases de música muy pronto aquí en la iglesia. Si usted quiere aprender a tocar un instrumento, va a venir una hermana que es profesional y le va a enseñar música y a tocar un instrumento, y le va a enseñar, si usted lo requiere, a que cante bonito, que cante entonado por lo menos. Ese es otro proyecto, hermano, muy importante. Clases de canto, clases de música, ¿sí? Desde guitarra, piano, etcétera. Quizás, si el tiempo nos lo permite, hermano, en 2 meses o mes y medio pudiéramos arrancar este proyecto de la música. Dígame, hermano, tómeme en cuenta, yo quiero aprender música, quiero cantar mejor, quiero tocar un instrumento, y le vamos a considerar. Estemos orando. Nuestra hermana maestra es nuestra hermana Marcela Rojas. Ella es de profesión músico, de una manera importante, ¿verdad? Ella, Dios la usa, hermano, así es que es una hermana muy preparada, nuestra hermana Marcela Rojas. Ella tiene toda la disposición de enseñarle a usted y a mí a cantar, a tocar un instrumento y preparar, ¿verdad?, un ministerio musical. Tal vez formar un coro aquí en la iglesia de niños, de adolescentes, no sé, jóvenes, adultos, el coro de la iglesia. Entonces oremos por estos 2 proyectos, hermanos, tanto el orfanatorio, ¿verdad?, 12 Piedritas, como el proyecto del ministerio musical. Nos ponemos de pie, por favor. Hoy no tenemos comida especial, pero tenemos algo significativo y también muy especial a cada uno de ustedes, hermanos. Esperemos que sea de su agrado, a su paladar. Lo que usted se va a llevar es parte de nuestra celebración de 36 años, ¿verdad? Nuestra hermana Oralia, nuestro hermano Víctor, ahí están ya, para que al salir le entreguen de manera individual, ¿verdad?, un poco de alimento que esperamos sea de su agrado. Bendiciones, hermanos, para todos ustedes. Les esperamos próximo miércoles a las 8. Oremos. Señor, gracias te damos porque hemos podido de alguna manera, Señor, celebrar estos 36 años de vida como iglesia local. Señor, estamos gozosos, estamos agradecidos, y tú has traído una nueva visión a esta iglesia. Somos colaboradores contigo para edificar esta iglesia, Señor, que somos como un edificio de Cristo que está en construcción. Bendice a cada hermano, a cada hermana, bendice a cada familia, Señor, y pongo delante de ti las necesidades de cada uno de mis hermanos. Especialmente oramos por nuestros hermanos enfermos, que tú, Señor, les fortalezcas, que tú les sanes y que te glorifiques en esa salud que ellos están necesitando, Padre. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Vamos a salir